Con nuevas amenazas responde a la oposición, que exige activar un referendo revocatorio. Que hay un tercer nivel que se llama estado de conmoción interna, que es un recurso que tengo como jefe de Estado si en Venezuela se desataran hechos golpistas. Con ataques verbales, le responde al secretario general de la OEA, quien en una contundente carta lo tachó de dictadorzuelo. La basura y traidor secretario general Luis Almagro de la OEA y el jefe del Comando Sur. Tuvieron 3 horas reunidos. Sé lo que hablaron. Tiene una obsesión con Venezuela y ustedes saben por qué. Porque no han podido con la revolución bolivariana. En medio de la crisis generalizada en Venezuela, hasta cercanos amigos políticos del régimen chavista toman distancia. Yo le tengo gran respeto, le tengo respeto y pero eso no equivale que no le diga estás loco como una cabra, ya. También crecen las voces que piden a los mandatarios de la región no callar más ante la grave situación en el país bolivariano. Por eso espero y esperamos todos los demócratas que desde ya dejen ese silencio cómplice los presidentes de la región y salgan a respaldar la institucionalidad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, urge a la comunidad internacional para que actúe y evite un desenlace violento en territorio venezolano. Explica por qué, aún sin el consentimiento del régimen de Nicolás Maduro, la OEA debería aplicar la Carta Democrática frente a las amenazas al orden constitucional y los abusos a las libertades. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, los encuentros y las gestiones de alto nivel en medio de la creciente crisis política, social y económica que azota a Venezuela. Tras reunirse en Caracas, primero con Nicolás Maduro y luego con líderes de la oposición, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, reveló que las partes han expresado su voluntad de diálogo. El punto clave de esta noticia: pese a las declaraciones de Zapatero, quien pide a la comunidad internacional apoyar un diálogo nacional en Venezuela, el abismo entre el régimen chavista y sus detractores políticos parece cada vez más profundo. La oposición impulsa y exige un proceso de referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Mientras tanto, el mandatario Nicolás Maduro amenaza con decretar el estado de conmoción interna. La tensión aumenta con el fuerte cruce de mensajes entre el secretario general de la OEA y Maduro. Luis Almagro lo tildó de mentiroso y traidor. El presidente, en respuesta, lo calificó como una basura. Hace algunos años eran colegas, compartían silla como cancilleres de sus respectivos países y sus encuentros, por lo general, estaban acompañados de una sonrisa. Hoy la situación es muy diferente. El uruguayo es secretario general de la OEA, el venezolano es heredero político de Hugo Chávez y la relación entre ambos dista mucho de ser cordial. Así quedó demostrado este miércoles tras la carta con tono personal que le envió Luis Almagro a Maduro y le pide no entorpecer el referendo revocatorio que exige la oposición. Presidente, traicionas a tu pueblo y a tu supuesta ideología con tus diatribas sin contenido. Eres traidor de la ética de la política con tus mentiras y traicionas el principio más sagrado de la política, que es someterte al escrutinio de tu pueblo. Negar la consulta al pueblo, negarle la posibilidad de decidir, te transforma en un dictadorzuelo más, como los tantos que ha tenido el continente. Enfurecido, respondió el chavista, quien tildó a Almagro de cobarde y de basura. Señaló que su gobierno sí es democrático. Hoy en el Departamento de Estado hubo una reunión entre altos funcionarios del Departamento de Estado. La basura y traidor secretario general Luis Almagro de la OEA y el jefe del Comando Sur. Tuvieron 3 horas reunidos. Sé lo que hablaron. Tiene una obsesión con Venezuela y ustedes saben por qué. Porque no han podido con la revolución bolivariana.
Pero de Maduro no solo se aleja Almagro, también lo hace quien fuera su amigo cercano en cuanto a política se refiere, el expresidente de Uruguay José Mujica, quien salió en defensa del secretario general de la OEA. Usted tenía una relación cercana con Maduro, en algún momento... Yo le tengo gran respeto, le tengo respeto y tengo pero eso no equivale que no le diga estás loco como una cabra, ya. Precisamente, este jueves en Washington, sede de la OEA, Almagro recibió una comisión de diputados opositores venezolanos que le pidió formalmente que invoque la Carta Democrática Interamericana ante la crisis social y política que vive el país bolivariano. De lo que es la grave crisis institucional y de abrir una posible salida política, que nosotros la hemos denominado como referendo revocatorio, que está en la Constitución y que el gobierno a todas luces ha buscado bloquearla, y es por ello que hemos solicitado del secretario general y del sistema interamericano que se active para proteger a la democracia venezolana y para abrir una válvula de escape a una olla de presión que está a punto de explotar. La Carta Democrática es una medida que no solo pide la oposición, es algo que claman los ciudadanos de a pie, quienes hacen filas de hasta 6 horas en busca de alimentos y quienes no aguantan más la inseguridad. La OEA que vea y que ya le aplique la Carta Democrática, que es lo que necesitamos. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen y opinen a través de redes sociales de nuestro tema de análisis de hoy en el programa de la noche. Ustedes pueden opinar a las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Más adelante estaremos leyendo cada una de las opiniones que ustedes hacen frente a la siguiente pregunta. ¿Cuál creen ustedes que debe ser la salida para la crisis en Venezuela? ¿La activación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA, el referendo revocatorio o un diálogo con la oposición? ¿En qué condiciones debe darse ese diálogo? Son las opiniones que les pedimos hoy para que ustedes participen de este especial del día de hoy en el programa La Noche. Voy a saludar en la ciudad de Bogotá, Colombia. Está allí en este momento José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Gracias a ustedes por invitarme a La Noche. A usted por estar con nosotros. Quiero comenzar hablando con ustedes precisamente sobre esa exhortación que usted ha hecho a la Organización de Estados Americanos para implementar los mecanismos que tiene la OEA en este momento. Uno de ellos, la Carta Democrática, para defender de alguna manera los derechos que tienen los ciudadanos venezolanos en lo que tiene que ver con la participación, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con su derecho a hacer una disidencia política. ¿Qué implicaciones traería para Venezuela en este momento que se active la Carta Democrática en Venezuela? A ver, el instrumento jurídico que por excelencia está diseñado para precisamente atender, enfrentar una situación tan grave como la que se vive en Venezuela, específicamente con una enorme concentración de poder en el Ejecutivo y donde el Poder Judicial ha sido ya hace varios años capturado y convertido en un apéndice del Ejecutivo que expone a los críticos del régimen, a la sociedad civil, a la población en general, a una situación de indefensión total. Frente a esas circunstancias donde se cometen abusos y la población en Venezuela no tiene dónde recurrir, la Carta Democrática establece en su artículo 20 precisamente que una alteración del orden democrático de esta gravedad obligaría a los Estados miembros de la OEA a convocar una reunión y examinar esta situación. El primer paso entonces es que un Estado miembro o el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ha jugado un rol, yo diría, ejemplar en América Latina, en la promoción de valores democráticos y derechos humanos, convoque a esta reunión regional. Y luego de convocada esa reunión, se pueda tratar la situación de Venezuela, pero en términos rigurosos, serios, sin recurrir a amenazas o a insultos a los que acostumbra el gobierno de Maduro. De una manera, digamos, honesta, franca, se evalúe la situación de derechos humanos por la que atraviesa Venezuela y luego se adopten algunas decisiones a nivel regional para empezar
se les exijan explicaciones al gobierno de Maduro. Respecto a lo que nos está explicando, me gustaría que nos ampliara un poco más el panorama. ¿Qué decisiones podrían adoptarse específicamente contra el régimen de Maduro más allá de la exigencia al respeto de las libertades democráticas? Hay múltiples opciones. Ya sería un éxito si el Consejo Permanente, por mayoría de sus miembros, decide celebrar una reunión de esa naturaleza. No es fácil conseguir los votos, los apoyos para realizar una cita de esa naturaleza. Hasta ahora el gobierno en el pasado de Chávez y el de Maduro actualmente se las ha arreglado para ejercer todo tipo de presiones, especialmente a los países más pequeños, más débiles de la región y otros que no son tan pequeños, pero que tienen una afinidad ideológica con el gobierno de Maduro, para evitar un examen, para evitar una fiscalización regional en materia de derechos humanos. Si se celebrara una reunión de esta naturaleza, creo que sería un punto muy importante. Y no solo eso, sino que iniciaríamos, creo, a nivel regional, una nueva etapa. Hasta ahora la actitud de los gobiernos de la región ha sido más bien sacarle el cuerpo a la jeringa, ignorar lo que está ocurriendo en Venezuela, mirar en otra dirección. Y una reunión de esta naturaleza obligaría a lo menos a algunos países serios de la región a colocar las cosas en su sitio, los problemas de derechos humanos sobre la mesa. De esa reunión pueden surgir muchas decisiones que se adopten a nivel colectivo. Insisto, una primera será exigirle explicaciones al gobierno de Maduro respecto de las medidas que está tomando, que rompen con el orden constitucional y rompen con los principios básicos de un régimen democrático y vulneran, por cierto, los derechos fundamentales de los venezolanos. Pero en segundo término, yo no descarto la posibilidad que se pueda realizar una visita en el terreno, in situ, por parte de Estados miembros de la OEA para examinar la situación concreta que viven los venezolanos hoy día frente a un gobierno que actúa con gran cerrazón y con unas actitudes, con unas posiciones tremendamente autoritarias. No, señor Vivanco, y es algo que parece improbable en este momento que Nicolás Maduro acepte la presencia de delegados de la Organización de Estados Americanos en su territorio, en territorio venezolano. El régimen venezolano ha dicho e insiste en que la OEA no puede invocar la Carta Democrática sin que desde Caracas se dé ese consentimiento, algo que no es probable. ¿Tiene sustento jurídico ese argumento que ha entregado el chavismo? No tiene ningún sustento jurídico, así ya lo ha establecido la Dirección Jurídica de la OEA y también el Comité Jurídico Interamericano, cuando se trata de una violación del artículo 20. Hay otros artículos que sí exigen el consentimiento, pero el artículo 20 habla de una alteración del orden democrático. Y lo que se entiende por una alteración del orden democrático es, entre otras, de acuerdo a la Carta Democrática, una violación como las que se están produciendo en Venezuela respecto a un principio básico como es la independencia del Poder Judicial. Si el Poder Judicial no existe, realmente no está en condiciones de garantizar el respeto por los derechos fundamentales, frenar los abusos a los que nos tiene acostumbrado el gobierno de Maduro y al mismo tiempo fiscalización de lo que es el ejercicio del poder por parte de un poder del Estado independiente y que debe ejercer sus fueros de una manera independiente, esas son condiciones suficientes y no hace falta contar con el consentimiento del Estado de Venezuela para convocar a una reunión de esta naturaleza. De lo contrario sería atentar contra el objeto y fin de la Carta. ¿Qué sentido tendría que hubiera que depender de la autorización de un Estado que viola todos los derechos y los principios básicos de la Carta Democrática y luego se escuda en su falta de consentimiento para que el resto de la comunidad regional que tiene y que ha asumido de buena fe obligaciones jurídicas colectivas de defender la democracia, defender los principios básicos del Estado de Derecho a nivel regional, no pueda convocarse, no pueda reunirse, porque justamente el gobierno que genera todas estas irregularidades y que abusa de su poder, no permite, no autoriza una reunión de esta naturaleza. Eso no está en la letra ni en el espíritu de la Carta Democrática.
Estamos hablando con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, la organización que usted representa ha venido advirtiendo en los últimos años sobre la crisis que enfrenta el Poder Judicial venezolano. Ustedes han asegurado que la evidente violación del principio de separación de poderes podría llegar a tener un profundo impacto negativo para la democracia en Venezuela. Finalmente, ¿qué efecto tuvieron esas advertencias ante la OEA? Porque es evidente en ese sentido que todos estos años ha venido sucediendo lo mismo. Y esas voces que ustedes han venido elevando, esos llamados que han venido elevando ustedes ante la comunidad internacional, no han sido tenidos en cuenta. Hemos formulado en términos reiterados, y usted está en lo correcto, desde hace ya más de una década, nuestras preocupaciones y nuestras quejas frente a la comunidad regional y específicamente en torno a la Carta Democrática, en el caso de Venezuela, por la falta de independencia del Poder Judicial. Esta situación no es nueva, efectivamente se remonta al año 2004, cuando el presidente Chávez decide intervenir al Tribunal Supremo. Y desde esa fecha que se nombran en ese cargo a incondicionales del régimen, que no cuentan ni siquiera con los antecedentes, no cumplen con los requisitos mínimos, salvo el que ideológicamente son afines al régimen y cuya jurisprudencia, por cierto, se destaca por rechazar el principio de separación de poderes, así lo dicen en sus fallos desde el 2004 a la fecha, y sostienen que su deber es profundizar el socialismo bolivariano. Esas son nada menos que las sentencias que dicta el Tribunal Supremo hoy día y a lo largo de varios años en Venezuela. Esta situación está haciendo crisis. Venezuela está en una situación de alto riesgo. Si bien los Estados miembros de la OEA hasta ahora no han prestado atención y no han cumplido con sus responsabilidades internacionales en esta materia, creo que la gravedad de lo que ocurre en Venezuela, sumado al liderazgo del secretario general Almagro, que ha mostrado una actitud de principios, con gran integridad, se ha enfrentado a los desafíos que representa la conducta de un gobierno que no tiene límites en el ejercicio del poder, como es el gobierno de Maduro. Y por último, algunos gobiernos de América Latina, como por ejemplo el gobierno del presidente Macri en Argentina, y aparentemente también el actual gobierno de Brasil, han mostrado preocupaciones serias respecto de la necesidad de garantizar la libertad de expresión, los derechos fundamentales y el respeto al Estado de Derecho en América Latina. Yo creo que el contexto político de esta región está cambiando en el sentido de garantizar que existan gobiernos que son capaces de implementar, de exigir el respeto y la aplicación y la vigencia de estos valores jurídicos regionales que todos ellos se han comprometido a respetar. Señor Vivanco, pues hemos probado también una serie de informes a propósito de los últimos hechos que han acontecido en las últimas horas en Venezuela. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien hace parte de una comisión que busca mediar entre el chavismo y la oposición, aseguró que hay voluntad de diálogo entre las partes. Eso lo dijo hace pocas horas. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro pareciera demostrar lo contrario con todo lo que está diciendo. En las últimas horas, el mandatario chavista amenazó con decretar el estado de conmoción interior que implicaría la suspensión de todos, absolutamente de todos los procesos electorales, inclusive un eventual referendo revocatorio. ¡No tengan miedo! ¡Vamos para la calle! ¡No hay que sacar a Maduro de aquí! A pesar del evidente descontento de los venezolanos ante la crisis generalizada en el país bolivariano, Maduro pareciera no ceder ni un centímetro. Ahora planea otras estrategias para promover más restricciones a los ciudadanos y a la dirigencia política de la oposición. Tras decretar un estado de excepción, esta vez el chavista amenazó con un estado de conmoción interior en Venezuela. Quiere decir que hay un tercer nivel que se llama estado de conmoción interna, que es un recurso que tengo como jefe de Estado si en Venezuela se desataran hechos golpistas
Una decisión que implicaría la suspensión de garantías constitucionales y procesos electorales, precisamente cuando la oposición pide celeridad al Consejo Nacional Electoral para que se active el mecanismo de referendo revocatorio. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer con la Constitución en la mano, ni más acá ni más allá, sin cortedad y sin exceso. Este jueves, la oposición venezolana se reunió con el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el exmandatario de Panamá Martín Torrijos, así como el exjefe de Estado de República Dominicana Leonel Fernández, quienes forman parte de una comisión para analizar la situación del país y se espera que sirvan como mediadores entre el chavismo y la oposición. Rodríguez Zapatero señaló que tras las conversaciones iniciadas con Nicolás Maduro y con la oposición, todos han expresado su voluntad de poner en marcha un diálogo nacional. Será cuando las condiciones se produzcan en términos de una cierta confiabilidad y de una cierta seriedad y perspectiva. La opositora Mesa de la Unidad Democrática espera que con la visita de estos exmandatarios, los presos políticos del gobierno chavista puedan recuperar su libertad. Precisamente, desde Colombia, la esposa de Leopoldo López presidió el lanzamiento del libro que escribió el líder opositor desde su celda. Lilian Tintori le hizo una clara exigencia a Nicolás Maduro. Y le pido a Nicolás Maduro que le devuelva el papá a mis hijos y libere a Leopoldo López. Otra visita a Venezuela, la del canciller del Vaticano, fue sorpresivamente suspendida. La Santa Sede explicó a través de un comunicado que el viaje del monseñor Paul Richard Gallagher se canceló por motivos que no dependen de la Santa Sede.